Les voy a pedir que por favor abran su Biblia al segundo libro de Reyes en el capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Cuando lo encuentren, dicen amén, por favor, y oramos todos juntos una vez que ya todos estemos en ese pasaje. Segundo libro de Reyes en el capítulo 23. Amén. Oremos, Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos de nuevo la dirección de tu Espíritu, Señor, que sea Él quien nos enseñe, nos dirija y que podamos recibir todo lo que tienes preparado para nosotros hoy, Señor. Que lo recibamos en corazones que sean tierra fértil, en donde la semilla de tu palabra pueda producir lo que tú deseas que produzca, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos... Muy bien, segundo libro de Reyes, capítulo 23, estamos llegando casi al fin de nuestro estudio en el segundo libro de Reyes y hemos estado contemplando y estudiando detenidamente el reinado de Josías, y hemos podido ver que Josías fue un muy buen rey, un rey que fue sensible a lo que el Señor deseaba de él y fue sensible también a lo que el Espíritu le estaba hablando. Y se dio a la tarea de volver los corazones del pueblo hacia Dios, porque como hemos podido ver, el corazón del pueblo estaba muy apartado de Dios. Entonces hoy vamos a seguir viendo las reformas que Josías vino a traer a Judá en el reino del sur, pero no solamente en el Judá en el reino del sur, sino también que a Samaria en el reino del norte pudimos ver que de alguna manera había afectado a las reformas que él estaba haciendo. De nuevo, como les estaba diciendo hace unos momentos, el pueblo de Dios se había distanciado muchísimo de Dios. Se había distanciado muchísimo de Dios al punto en el que habían dejado de celebrar los días de fiesta que Dios les había dicho que celebraran, al punto de que habían permitido que el templo de Dios se llenara de ídolos y en el que practicaban un montón de cosas que eran abominables delante de Dios. Y es curioso que parece que ni se dieron cuenta de cuando se iban distanciando de Dios con el paso del tiempo. No se dieron cuenta, de repente se encontraron en la situación en la que se encontraron y parece ser como que les cayó de noche. Cuando menos pensaron, habían pasado más de 700 años sin celebrar la Pascua, que como ya dijimos era el día de fiesta más importante para los judíos, ¿sí? Y el templo de Dios estaba lleno de ídolos y practicaban todo tipo de cosas que eran abominables para el Señor. Me hizo recordar una ilustración que escuché hace tiempo, o sea, la ilustración de la rana. ¿Alguna vez han escuchado la ilustración de la rana? No, pues se los voy a contar. Lo que está diciendo es que a menudo lo que pasa es, si tenemos una olla de agua hirviendo y echamos una rana en esa olla de agua hirviendo, ¿qué va a hacer la rana? Va a brincar y se va a salir de volada, ¿verdad? Pero si metemos a la rana en una olla de agua fría y prendemos el fuego a muy lento y la rana se acostumbre al calor del fuego lento, y después de que esté bien acostumbrada a ese fuego le subimos un poquito más, ¿sí? La rana anda bien tranquila ahí, cree que está en un jacuzzi, ¿verdad? Está bien, hasta le echamos unos alcacelces para que haga bombitas, ¿verdad? Y crea que está en un jacuzzi. Y luego le subimos otro poquito, la rana no se mueve, ahí está bien tranquila. Y luego le subimos otro poquito y se aclimata la rana al calor del agua y así sucesivamente le vamos subiendo de calor. Cuando el agua ya está todo lo que da de caliente y está hirviendo, ¿qué creen que le pasó a la rana para entonces? Pues se murió. ¿Verdad? Se coció, ¿verdad? En lugar de este arroz ya se coció, esta rana ya se coció, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa normalmente con mucha gente. Empieza a apartarse de la iglesia, empieza a apartarse de Dios, empieza a dejar de leer la Biblia, empieza a dejar de hacer las cosas que el Señor lo llama a hacer, ¿sí? A través de su palabra. Y cuando menos piensa, pasan años y no se ha dado cuenta de qué tan lejos está. ¿Sí? Otra ilustración que se da también es un barco que sale, o un avión que sale de Los Ángeles hacia Hawái, pero cuando se pone el curso para el piloto automático o para el piloto del barco, se equivocan con 3 grados, que no es casi nada, ¿sí? Conforme ese barco o ese avión va avanzando hacia Hawái,
por esos 3 grados que están de equivocados, les digo hasta dónde van a llegar, o el barco o el avión, van a llegar hasta Siberia y ni cuenta se van a dar. Porque no están prestando atención, porque no están viendo lo que están haciendo. Y así como la rana, hay muchos cristianos que empezaron, hoy no voy a ir, o esta semana no voy a ir, o hoy no tengo ganas de leer la Biblia, o etcétera, etcétera, qué sé yo. Y luego de repente pasan años y se dan cuenta de que tienen años sin ir a la iglesia. ¿Sí? Ya el pastor ya se murió, tienen un pastor nuevo. Van y qué le sucede, mis hermanos, sucede. Sí, cuando menos pensamos, y no se los estoy diciendo como teoría, se los estoy diciendo como alguien que se supone nació en una cuna cristiana, que cuando llegó a la adolescencia empezó a apartarse poco a poquito, estoy aburrido, no me gusta, etcétera, etcétera. Y cuando llegó a los 20 y tantos años ya estaba tan separado de Dios que ya no sentía. Sí, era como la rana. Gracias a Dios que el Señor me revivió, ¿sí? Por su Espíritu Santo me redarguyó, me reprendió, fui sensible al llamado del Señor y me volví a los caminos del Señor y como dice el dicho, lo demás es historia. Y quizás a algunos de ustedes les haya pasado así también, pero es lo que suele suceder. Dejamos de practicar lo que practicamos al principio cuando recién llegamos a la fe y poco a poco nos vamos apartando al punto de que quedamos completamente alejados. Otra ilustración también es el carbón. Cuando ustedes van a prender carbón para un barbecue, ¿qué hacen? Lo amontonan todo, ¿verdad? Lo amontonan todo. Y lo prenden y todos los carbones van prendiendo los otros carbones. Si un carbón brinca y se aparta del montón de carbón, ¿qué le pasa a ese carbón? Se apaga, se apaga. Nosotros todos somos carbones y estamos encendidos por el Espíritu Santo. Y cuando estamos todos juntos, nos damos ese calor del Espíritu Santo el uno al otro, ¿cómo se dice? Nos provocamos a buenas obras, ¿sí? Como dice el escritor a los Hebreos. Pero nos separamos del montón. ¿Y qué sucede? Nos vamos enfriando poco a poquito y cuando menos pensamos ya estamos todos fríos. Sí, entonces eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y una de las razones por las que no se habían dado cuenta de qué tan lejos estaban de Dios, de qué tan lejos se habían apartado, fue porque no habían estado meditando en los preceptos que Dios les había dado en su palabra. Fue porque no habían estado meditando en los preceptos que Dios les había dado en su palabra. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque la palabra estaba perdida, ni siquiera sabían en dónde estaba. Sí, como pudimos ver, la encontraron por casualidad. ¿Sí? Entonces, habían dejado de meditar en la palabra de día de noche, habían dejado de meditar en los preceptos que Dios les había dado cuando tomaron la tierra prometida y poco a poquito se fueron apartando. Sí, porque la mejor manera de asegurarnos de que estamos en la perfecta voluntad de Dios, ¿saben cuál es? Es mantenernos en la palabra. Sí, muchos hablan de sueños y muchos hablan de visiones y muchos hablan de todo tipo de maneras en las que Dios se puede comunicar con uno, ¿verdad? Pero sueños, visiones, etcétera, todas esas cosas tienen que estar basadas en la palabra de Dios, tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo tengo un sueño que nada tiene que ver con la palabra de Dios, lo más probable es que no haya sido el Espíritu de Dios el que me dio ese sueño, es que comí demasiado tarde y me acosté de volada y me hice indigestión y ahora estoy soñando cosas que no debería estar soñando. Pero si está basado en un pasaje de la palabra que he estado leyendo, en el que he estado meditando, o en un pasaje de la palabra que alguien me comentó que había estado leyendo y que debería de meditar en él, etcétera, etcétera. O el pasaje del que meditamos los varones el viernes, o el estudio en Apocalipsis que van a tener. Si está basado en eso, entonces puedo detenerme y decir, híjole, a lo mejor el Señor está tratando de confirmar algo de lo que se dijo en ese estudio, algo de lo que se dijo en esa reunión. Entonces, si queremos estar seguros de que estamos en la perfecta voluntad de Dios, tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver lo que dice el salmista en el Salmo 19, en los versículos 7 al 9. Salmo 19, versículos 7 al 9, noten lo que dice. Dice, la ley del Señor es que perfecta y reanima el alma. ¿Sí? Curioso, ¿no? La palabra reanima tiene ahí la palabra ánima, de donde se tiene la palabra alma.
Entonces la palabra de Dios reanima el alma, si el alma está triste, si el alma está caída, si el alma está débil. La ley del Señor es perfecta y reanima el alma. Noten lo que sigue diciendo, el testimonio del Señor es ¿qué? Firme, da sabiduría al ingenuo. ¿Qué quiere decir ingenuo? Que no sabe, que quizás no tenga mucha instrucción, que quizás está medio perdido en cuanto a algunas situaciones. La palabra de Dios da sabiduría al ingenuo. Si queremos tener sabiduría, vamos a la palabra de Dios, porque a veces podemos ser bastante ingenuos, aún los que más experiencia tenemos, podemos ser bastante ingenuos cuando las cosas de la vida, las luchas de la vida, vienen y de alguna manera empañan nuestra vista. En el versículo 8, noten lo que dice, los preceptos del Señor son ¿qué? Rectos y alegran el corazón. Ok, queremos tener el corazón alegre, vamos a estudiar los preceptos de Dios. A veces andamos todos cabizbajos, todos tristes, todos deprimidos, todos ansiosos, etcétera, etcétera. Y hablamos con medio mundo, pero no vamos con Dios a que Él, por medio de su palabra, dirigidos por su Espíritu, nos alegre el corazón. El mandamiento del Señor es ¿qué? Puro y da luz a los ojos. Da luz a los ojos. Sí, yo uso lentes de contacto. Sí, en los dos ojos, duro en la izquierda, blando en el derecho, porque soy un desastre con la vista. Pero les digo una cosa, no necesito ponerme lentes de contacto si agarro una lámpara de mano y aluso lo que estoy leyendo. No necesito ponerme lentes de contacto. Pero pues no voy a andar con el lamparón para todos lados para leer, ¿verdad? Entonces por eso me pongo lentes de contacto. La luz, mis hermanos, ayuda a que nuestros ojos se enfoquen claramente en lo que estamos tratando de hacer. Quiero leer algunas instrucciones y se me perdieron. Tengo lentes a lo desesperado en la casa. Pero a veces ando y no traigo ni uno. Pero en todas partes tengo una lámpara de mano. En la cocina tengo uno, en mi oficina tengo uno, en mi recámara tengo uno, en la sala tengo uno. Y cuando no encuentro lentes, agarro la lámpara de mano y le aluzo ahí. ¿Y qué cree? ¿Puedo leer? Puedo leer, ¿sí? Entonces, el mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Versículo 9 dice, el temor del Señor es bueno, permanece ¿para qué? Para siempre. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Eso es lo que necesitamos, tener más temor de Dios, temor a Dios. Temor a ofenderlo, temor a hacer las cosas no como Él manda en su palabra, sino como nosotros pensamos que se deben hacer. Y la única forma en la que vamos a estar seguros de que no estamos cayendo en eso es de si estamos en su palabra. Y luego por último aquí en el versículo 9 dice, los decretos del Señor son ¿qué? Verdaderos y todos ellos justos. Entonces, si Él es el único que tiene la verdad y en Él podemos encontrar la verdad, ¿por qué vamos siempre a buscar en otros lados o con otras personas o con otras filosofías, etcétera, etcétera, para tratar de encontrar la verdad de las cosas por las que estamos pasando? Vayamos a la palabra y es lo mejor que podemos hacer. Por eso el Señor les dijo, por medio de Josué, cuando Josué se estaba despidiendo del pueblo de Israel, ya que habían entrado a la tierra prometida, ya que habían tomado toda su porción de tierra, los que ya la habían tomado. En Josué 23, los versículos 6 al 8, noten lo que dice. Josué 23, versículos 6 al 8. Josué les dice, por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo ¿en qué? En obedecer y cumplir, ¿con qué? Con todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y luego noten la indicación, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sin apartarse ni a la derecha, así como está escrito. Tómenlo literalmente. Todo lo que la palabra de Dios dice debemos de tomarlo literalmente, excepto cuando la palabra de Dios nos da el permiso para tomarlo alegórica o figurativamente. Pero tenemos que tomarla tal y como está. No te apartes a la derecha ni a la izquierda. Versículo 7. Noten, así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes, o sea, todos los paganos con los que terminaron mezclándose. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan ni se inclinen ante ellos. Versículo 8. Porque es el Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es sin apartarse de la palabra?
Sí, los judíos, los hebreos se apartaron de la palabra y eso fue lo que los llevó a la perdición. Eso fue lo que los llevó a adorar a otros dioses. Eso fue lo que los llevó a practicar las religiones paganas de las cuales el Señor les había dicho que no lo hicieran. Nosotros también como cristianos somos llamados a no ser como este mundo, ¿no es cierto? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no debemos buscar parecernos al mundo, sino que debemos de ser diferentes al mundo, y la forma en la que vamos a estar seguros de que estamos siendo diferentes es si estamos siguiendo la palabra de Dios. En el Salmo 37, los versículos 30 y 31, donde me encanta este pasaje, Salmo 37, versículos 30 y 31, cuando el justo habla, imparte sabiduría, con su lengua proclama la justicia. Luego noten el versículo 31, es la razón por la que el justo puede hacer esto. En su corazón, ¿qué habita? La ley de su Dios. Y luego yo tengo subrayado estas próximas palabras. Por eso, porque hace eso, ¿qué le sucede? Sus pies nunca resbalan. Sus pies nunca resbalan. ¿Sí? Aun cuando haya problemas, aun cuando haya situaciones difíciles, aun cuando haya pruebas, sus pies no resbalan. Sí, a veces tiene uno preguntas y sí, a veces le pide uno a Dios que le muestre, Señor, ¿por qué me estás dejando pasar por esto? Señor, ¿por qué estás permitiendo que esto me suceda ahora y como está sucediendo? Sí, todas esas cosas han venido a mi mente, estoy seguro que han venido a sus mentes, estoy seguro que en algún momento dado han tenido ese tipo de preguntas para Dios. Pero aun cuando se pueden tener ese tipo de preguntas, nuestros pies siguen bien plantados sobre la roca que es Jesucristo y no se nos mueve de la fe que hemos profesado que tenemos. Y de alguna manera, con el poder del Espíritu Santo y la ayuda de Dios, seguimos nadando y seguimos manteniéndonos a flote y seguimos progresando en el camino que Dios nos ha trazado. Amén. Luego, por último, hablando de este tema, en el Salmo 1, los versículos 1 al 3. Noten lo que dice ahí. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Ok, pastor, cada uno de esos diré, check, 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 como lo iba a ver leyendo. Versículo 2, que por el contrario, se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. ¿Sí? No anda en todas esas cosas. Por lo contrario, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Se toma tiempo en la mañana, se toma tiempo en la tarde para meditar en la palabra de Dios. No tienen que leer 10 capítulos, no tienen que leer 10 versículos, pueden leer unos 2 versículos de un salmo y meditar en ello, andar masticándolo todo el día. Sí, como los animales que rumean. ¿Sí saben qué hacen los animales que rumean? Que agarran el pasto y están mastique, 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 mastique. Las vacas tienen varios estómagos. ¿Y saben qué hacen? Se pasan la comida, se pasan el pasto, lo que sea. Y por allá cuando les da hambre, le vuelven a sacar y le vuelven a masticar otra vez y otra vez. No les estoy diciendo que hagan eso, ¿ok? Hagan eso con la palabra, hagan eso con la palabra de Dios. Mediten en ella por unos momentos, por unos minutos, por unas horas, guárdenla, pero durante el día vuelvan a sacarla y vuelvan a leerlo y vuelvan a meditar en ello. Sí, porque hay ventajas en ello. Noten el versículo 3 del Salmo 1. El versículo 3 del Salmo 1, ¿qué nos dice? Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prosperará. Ok, ¿quién quiere prosperar en todo lo que hace? Pues mediten la palabra de Dios de día y de noche. Ahora, esto no quiere decir que va a ser rico, ¿ok? No estamos hablando aquí de un evangelio estilo Joel Osteen, del evangelio de la prosperidad y declárelo y agárrelo y nómbrelo y téngalo y todo. No, no, no. Hablar de prosperar en las cosas de Dios, hablar de prosperar en nuestra vida familiar, hablar de prosperar como maridos, como esposas, como hijos, como padres, hablar de prosperar en esos aspectos es mucho más valioso que todo el dinero del mundo. ¿Ok? Si prosperamos en esas cosas y somos todo lo que Dios quiere que seamos en esos aspectos, el dinero, somos ricos. Aparte de que, ¿qué dijo el Señor? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les va a ser añadido.
Pero a veces comenzamos al revés, ¿no? Nos aventamos a buscar todo lo demás y luego si hay tiempo, ¿verdad? O sea, luego si hay tiempo nos preocupamos por lo del reino de Dios. No, es primero el reino de Dios y todo lo demás. Entonces, encuentran el libro de la ley mientras están reparando el templo, van y se lo leen al rey. Y noten la reacción de Josías al escuchar lo que está escrito en el libro de la ley que habían encontrado en el templo, versículo 24. En cumplimiento, entonces le leen la ley a Josías y luego nos dice aquí, en cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor. Josías, noten la primera palabra ahí que yo la tengo subrayada en rojo, etcétera, dice Josías acabó también con los encantadores, adivinos y terafines y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. En cuanto escuchó lo que la ley de Dios decía, ¿qué hizo? Tomó cartas en el asunto, ¿sí? Y echó fuera a los encantadores, echó fuera a los adivinos, echó fuera a los terafines, ¿sí? Y acabó con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Escuchó lo que la palabra de Dios decía y tomó cartas en el asunto inmediatamente. No se esperó. No dijo, a ver, llama a toda la gente de Jerusalén, júntamela en una reunión extraoficial y les voy a plantear a ver si quieren que volvamos a hacer las cosas que dice la palabra de Dios o si seguimos como vamos. No, él como el rey que era decidió que en ese mismo momento iba a acabar con todas esas cosas. Iba a sacar todas las cosas del templo, iba a acabar con todas las prácticas. Iba a echar afuera a todos aquellos que de alguna manera se creían espirituales y hacían cosas que tenían semblanza de espiritual, pero que en realidad estaban en contra de lo que la palabra de Dios decía, y los echó a todos fuera. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en Josías? ¿A qué nos recuerda esto que vemos aquí que hizo Josías? Al que me diga, le voy a regalar una pieza de pan y un café después. ¿Mande? Jesús, ok, tiene cierto, pero hay algo más todavía. Alguien, a ver, no nos vamos a ir hasta que alguien conteste. Escuchó la palabra del Señor, escuchó la ley de Dios e inmediatamente se reaccionó y se puso a hacer lo que decía la palabra de Dios. ¿Qué nos recuerda? Ok, ¿quieren que les diga? ¿Sí? ¿O no? Bueno, ¿sí o no? Ah, ok. Nos recuerda, a lo que Santiago nos dice acerca de ser hacedores de la palabra y no oidores nada más. Sí, en Santiago capítulo 1, los versículos 22 al 25, el Santiago escribe, pero pongan en práctica la palabra. ¿Ven eso? Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Déjenla ahí, se estarán engañando a ustedes mismos si eso es lo que hacen. Entonces, están escuchando la palabra de Dios, están escuchando claramente lo que dice. Entonces, el siguiente paso es ¿qué? Ponerla en práctica. ¿Ok? No solamente se oye bien, no solamente tiene razón el pastor, no solamente me gustó mucho lo que dijo, no, si estoy yo obrando en contra de lo que la palabra de Dios me está claramente diciendo, como Josías debo de salir de aquí o de donde esté y ponerla en práctica la palabra que he escuchado. Noten el versículo 23 de Santiago 1, versículo 23. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. 24. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. ¿Ok? Se ve a sí mismo. Es como si usted se levanta en la mañana, y dejen eso por favor. Es como si usted se levanta en la mañana todo lagañoso y todo, ¿verdad? Y va y se mira en el espejo y dice, qué feo estoy, qué bárbaro. Voy a tener que ir a prepararme una taza de café para verme mejor. Pues con la taza de café se va a ver mejor usted, pero se está igual de feo, no le hace.
Y entonces va, se prepara la taza de café, pero al estarse preparando la taza de café se olvidó de lo que vio en el espejo. Y se le empieza a hacer tarde y agarra sus cosas y se viste y se va. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Sí? Vio lo que tenía enfrente, sabía que tenía que hacer algo al respecto, pero se ocupó con otra cosa. ¿Y qué le pasó? Se le olvidó lo que tenía enfrente y así se fue, ¿verdad? Mis hermanos, es lo que pasa cuando no ponemos la palabra de Dios en práctica. Es un espejo en el cual nos estamos viendo y nos está revelando nos está revelando exactamente lo que somos. Pero si no la ponemos en práctica, nos vamos y se nos olvida lo que vimos. Se nos olvida lo que vimos. Y si se nos olvida lo que vimos, vamos a dejarnos así como estamos. Vamos a quedar así como estamos. Sí, y eso no es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. La palabra de Dios nos llama a practicar lo que la palabra de Dios nos dice cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos predicada, cada vez que la entendemos. Sí, en el versículo 25 de Santiago 1, noten que sigue diciendo: en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. ¿Ok? Ahora, el hecho de que diga será dichoso, no quiere decir que va a ser dichoso porque todo de repente le va a salir bien. No, va a ser dichoso porque va a entender que Dios tiene un plan en lo que está pasando. Va a entender que Dios tiene algo que enseñarle en lo que está pasando. Y por difícil que sea, de todas maneras va a tener el entendimiento abierto, va a tener sus ojos alumbrados con la luz de la palabra y va a entender que, ok, Dios, no lo entiendo, no sé por qué, pero creo en tu palabra y voy a estar atento para ver qué es lo que me quieres enseñar. ¿Sí? Ahora, llamamos a Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Y amar a Jesucristo nuestro Señor lleva ciertas cosas implícitas que a menudo como cristianos no conocemos. Y llamar a Jesús Señor quiere decir que lo vamos a obedecer, tratar de obedecer en todo lo que nos manda a través de su palabra, no nada más en lo que nos gusta. Hay cosas que nos gustan, ¿no es cierto? Nos gustan, tenemos los versículos en el refrigerador, los tenemos en el espejo del baño, los traemos en la cartera, los marcamos en la Biblia, etcétera. Nos gusta, pero hay cosas que en realidad cuando las vemos tal como son no nos gustan mucho y eso no subrayamos los versículos para que se nos recuerde las cosas que no están bien en nuestra vida. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesús y todos decimos amén, ¿verdad? Etcétera. Cosas así. Pero el Señor nos dice a través de lo que les dijo a sus discípulos, noten, en Lucas capítulo 6, comenzando con el versículo 46, dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. Versículo 49, pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, ¿qué le pasa? La derrumba y la deja completamente en ruinas. Entonces, oímos la palabra, y muchas veces la gente dice, oye la palabra, entonces estoy oyendo la palabra, entonces quiere decir que mi casa está firme. No, el que oye mis palabras y las pone en práctica. El oír las palabras sin ponerlas en práctica no constituye poner un fundamento fuerte para construir nuestra casa en ello. Sí, es como la grava, el agua y el cemento. ¿Ok? Hagan una zanja y echen pura agua. Y ese va a ser el cimiento. ¿Ya quedó? No. Ok. Hagan una zanja, mezclen el cemento con el agua y échenlo en la zanja. ¿Con eso ya quedó el cemento? No. Ok, hagan una zanja y mezclen la grava con el agua y luego empiecen a construir la casa. ¿Quedó el cimiento? No. Ok.
Chihuahua, hombre, no sé ni cómo construir un cimiento. No, tienen que agarrar el cemento, tienen que agarrar la grava, tienen que echarle la cantidad de agua correcta, tienen que mezclarlo a cierta consistencia y luego echarlo en la zanja y ponerle formas, etcétera, etcétera, dejar que se seque y entonces van a tener un cimiento bastante fuerte sobre el cual van a poder construir su casa. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, ¿sí? Al construir, oye las palabras y las pone en práctica. Ahí está la combinación. Se oye y se ponen en práctica en la vida. Y una vez que se ponen en práctica, entonces empiezan a hacer un cimiento sólido, un cimiento firme sobre el cual construir. Pero el que oye las palabras y no las pone en práctica es como el que trató de hacer el cimiento de las maneras que ya les mencioné. Y el cimiento no sirve para nada. Y cuando viene el río y cuando golpea la casa con ímpetu, ¿qué le pasa a la casa? La tumba y la deja en ruinas. ¿Sí? En Mateo capítulo 7, los versículos 21 al 23, en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Ok, espérense, ¿qué hicieron? ¿Profetizaron? Ok, en su nombre echaron demonios, ok, en su nombre hicieron milagros. Y después de hacer todo eso les dice, no los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. ¿Qué fue lo que no hicieron? ¿Qué fue lo que no hicieron? A ver, pongan el versículo 21 otra vez. Léanlo. ¿Qué fue lo que no hicieron? No hicieron la voluntad del Padre. ¿Y por qué no la hicieron? Quizás porque no quisieron hacerla, porque no sabían cuál era la voluntad del Padre. ¿Y en dónde les dije al principio que podíamos saber cuál era la voluntad del Padre? En la palabra de Dios. Es la base para todo, es el cimiento fuerte sobre el que debemos de construir el resto de nuestra vida espiritual, secular, familiar, como esposos, como esposas, como hijos, como padres. Es la palabra de Dios. Hicieron todas esas cosas, pero no hicieron la voluntad del Padre porque no conocían la voluntad del Padre. Porque todo lo hacían de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a su sabiduría, mas no buscando la voluntad del Padre a través de la palabra. Y luego en el versículo 25, noten, en el versículo 25 de Segunda de Reyes 23 nos dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. ¿Se fijan lo que era Josías? Noten que primero se volvió al Señor como todo su corazón y toda su alma y toda su... ¿No ese es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, eso fue lo que hizo Josías. Si el pueblo le iba a seguir o no, a él no le interesó. Él era el rey y él sabía lo que tenía que hacer. Y él decidió que todo iba a comenzar con él. Y él se puso a hacer lo que tenía que hacer. Nosotros en nuestro hogar, y no estoy hablando hombres, estoy hablando hombres, mujeres, hijos, el que quiera, el que esté oyendo. Si el que está oyendo es padre, es el padre. Si el que está oyendo es esposa y madre, es esposa y madre. Si el que está oyendo es hijo, es el hijo. Pero todo el que oiga la palabra de Dios tiene que tomar la decisión de ir a su casa y practicarla delante de los demás para que los demás digan, ¿y ahora quién le picó? Me acuerdo cuando mi mamá sabía que había vuelto a la iglesia y que estaba predicando. Me acuerdo que prediqué un mensaje que mi mamá escuchó. Y cuando platiqué con ella, después de ese mensaje primero que ella escuchó que yo había dado,
Yo no sé si ustedes pensarían lo mismo que yo pensé, pero yo pensé, voy a ver a mi mamá y mi mamá me escuchó y va a decir, qué bárbaro, hijo, estás bárbaro, estás tremendo, que estás siguiendo las pisadas de tu padre y bla, 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 ¿verdad? No le van a decir a mi mamá que estoy diciendo esto, ¿ok? Mamá. Pero fui con mi mamá y me hizo una pregunta, creo que de la predicación o algo, y le di mi punto de vista. ¿Y saben qué me preguntó? ¿Y por qué antes no pensabas así? Pues porque andaba perdido en el mundo, andaba metido en el pecado, no me importaban las cosas de Dios. Ahora que me importan las cosas de Dios, me importa pensar como Él piensa, ver las cosas como Él las ve, y por eso ahora pienso así. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Verdad? Como aquel comercial, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Ahora, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Sí? ¿Cómo estás tú en tu vida espiritual con Dios? Y eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, modelar, poner la palabra de Dios primero delante de aquellos con los que vivimos. Así como Josías. Entonces primero se volvió al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas, y luego se dispuso a obedecer lo que la palabra de Dios dice. No decía, porque la palabra de Dios sigue diciendo hoy. ¿Ok? La palabra de Dios sigue diciendo hoy. Entonces el decir lo que la palabra de Dios decía implica que fue en aquel tiempo, ¿verdad? Pero no quiero que piensen que es lo que la palabra de Dios decía, es lo que la palabra de Dios dice. Y algo más que es muy importante para poder poner en práctica la palabra de Dios. Esta es otra pregunta, ¿ok? Prueba. A ver si está presten atención. Sáquense punta, ¿ok? ¿Qué otra cosa es importante para poder poner en práctica la palabra de Dios? ¡Mande! Creerla. Creerla, porque si creemos que la palabra de Dios es la verdad, la vamos a poner en práctica. Pero si no creemos que es la verdad, vamos a decir, pues, se oye bien, se oye bonito, sí me gustó lo que dijo el pastor, casi me tenía con las lágrimas saliéndome de los ojos, pero él no conoce mi situación. No, creerla. Si no la creemos, nada va a pasar. Sí. Si no creemos lo que leemos, simplemente se va a ir bien, y va a ser, tenemos que creerla. Creer que si Dios dice, he aquí yo pongo dos caminos delante de ustedes, la vida y la muerte. Escojan pues la vida. Si escogemos la vida, nos va a ir bien. ¿Sí? ¿La creemos o no la creemos? ¿Creemos lo que se nos dice o no lo creemos? La mejor manera de decir que no lo creemos es no hacerlo. ¿Sí? Me acuerdo que mi papá es cuando se iba a trabajar a Los Ángeles, decía, y cuando vuelva quiero que tengan esto y esto hecho. Y quisiera decirles que nosotros le creíamos todas sus amenazas, e inmediatamente nos poníamos a trabajar en lo que nos decía que hiciéramos. Pero les digo una cosa, voy a ser sincero, no lo hacíamos. Para cuando vuelva se le va a olvidar. Ni siquiera se va a acordar de lo que nos dijo que hiciéramos. Es más, lo hacemos la noche anterior y de volada. Pues ni lo hacíamos la noche anterior, ni se le olvidaba. Llegaba el viernes en la noche, se sentaba en la mesa, se ponía a limpiar su pistola, porque tenía una pistola 38 especial con cachas de concha nácar, que era mi jefe. Se ponía a limpiarla, le echaba aceitito y todo el argüende, la guardaba, se acostaba a dormir, y al siguiente día no sé cómo le hacía, a las 6 de la mañana ya estaba parado. Y si él se paraba a las 6 de la mañana, ¿qué creen que tenía que hacer el resto de la familia? Ni siquiera se esperen a que los llame. Él ya está parado. Eso quiere decir que mi jefa tenía que levantar a las 5, ¿verdad? Pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero creíamos que mis hermanos, si ese es mi jefe, ¿ustedes creen que a Dios se le olvida? ¿Ustedes creen que Dios va a decir, no le hace la próxima? Hermanos, es cosa seria que el Señor nos haya dejado este libro para que lo estudiemos. Es cosa seria que el Señor nos haya dejado este libro para que meditemos en él.
para que lo tomemos como el manual para vivir nuestra vida, para que lo tomemos así como Josías lo tomó, ¿sí? Para que lo tomemos así como Josías lo tomó. En el versículo 26, note que sigue diciendo, sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manasés, que el Señor seguía muy enojado. Por eso dijo, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel. Israel era el reino del norte, ya se lo habían llevado los asirios cautivos. Y desecharé a Jerusalén, ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual yo había dicho, ahí estará mi nombre. Entonces Josías cambió todo esto y buscó cambiar la manera de obrar del pueblo, pero la ira de Dios ya estaba hasta el colmo. Ya Dios ya no soportaba más. Además que el hecho de que Josías se volviera no quiere decir que el resto del pueblo se volvió. ¿Sí? El hecho de que Josías se volviera no quiere decir que el resto del pueblo se volvió también. Muchos siguieron practicando lo mismo que estaban practicando antes, aun cuando el rey había hecho lo que hizo. Entonces no debemos de leer en esto como que el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén fueron castigados por las... espérame. Sí, no vamos a leer esto como que el pueblo de Dios fueron castigados por las provocaciones de Manasés, como dice el versículo 26. Sí, noten el versículo 26. La ira del Señor contra Judá, sin embargo, era tal la ira de Dios contra Judá por todas las provocaciones de Manasés que el Señor seguía muy enojado. No debemos de leer aquí, sí, en esto, que el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén fueron castigados por las provocaciones de Manasés, sino también porque ellos estuvieron dispuestos a seguir el ejemplo que Manasés les había dado y provocar a Dios. El hecho de que Josías se haya vuelto a Dios no quiere decir que todo el pueblo lo hizo. Y evidencia de ello es que el Señor siguió enojado con ellos. ¿Y saben por qué el pueblo seguía haciendo lo que seguía haciendo? Porque no prestaba atención a los avisos que Dios constantemente les daba. ¿Sí? En Segunda de Crónicas, capítulo 36, Segunda de Crónicas 36, los versículos 15 y 16, noten lo que dice. El Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarles, ¿qué? Su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaba a su pueblo y el lugar donde habitaba. Versículo 16, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el pueblo de Dios recibía advertencia tras advertencia, profeta tras profeta, mensajero tras mensajero. ¿Y qué decían? Están locos. Estos profetas, está loco ese profeta, está loco ese pastor, qué bárbaro, es que él no conoce mi situación, es que él no sabe por lo que yo estoy pasando, es que él no sabe lo que yo tengo en mi casa, es que él no sabe. Así es que porque él no sabe y porque no me gusta lo que está diciendo, vámonos a volar hasta que venga alguien que me hable como yo quiero que me hablen, que venga a decirme lo que yo quiero oír, ¿sí? Sin darse cuenta que la única manera de permanecer en la batalla, la única manera de permanecer moviéndose hacia enfrente, de crecer en nuestra vida espiritual, es guardando la palabra de Dios. Vuelvo a enfatizar eso. Si queremos mantenernos firmes en nuestras batallas, si queremos mantenernos firmes en nuestro caminar espiritual, tenemos que guardar la palabra de Dios. En el Salmo 78, los versículos 9 al 11, noten lo que dice ahí. Salmo 78, versículos 9 al 11. Los efraínitas, que así se le llamaba a Efraín, al reino del norte, ¿sí? Los efraínitas, noten que eran arqueros armados, o sea, eran hombres de guerra. ¿Y qué hicieron? Volvieron la espalda en el día de la batalla, salieron huyendo, salieron corriendo. ¿Por qué salieron huyendo? Versículo 10, no cumplieron con el pacto de Dios, ni quisieron ceñirse con su ley, más bien se olvidaron de sus obras, de Dios, y de las maravillas que les había mostrado. Estaban armados con arcos, eran hombres de guerra y salieron corriendo. ¿Por qué? Porque no quisieron fajarse con la ley de Dios. Y se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Sí? Y eso es cuando llegamos, así es como se llega a la ansiedad, cuando se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y pensamos que
el mundo se nos va a caer encima. Pero si tan solo pensamos en las fidelidades que Dios ya ha mostrado hacia nosotros, podemos mantenernos en la batalla. Ahora, quiero que leamos este próximo pasaje, pero quiero que pensemos en lo que está diciendo y que meditemos en ello y que no vayamos a decir nosotros lo que el pueblo de Israel dijo. En Isaías capítulo 30, los versículos 9 al 11, noten. Isaías 30, versículos 9 al 11. Porque este es un pueblo que es gente que no quiere que obedecer las enseñanzas del Señor. Versículo 10, ¿qué dice? A los videntes, que eran los profetas, les dicen, ustedes no vean. A los profetas les piden, no nos anuncien lo que debemos hacer, mejor digan cosas halagüeñas, anuncien cosas ilusorias. Quédense ahí, no lo cambien el versículo. Noten, a los videntes les dicen, no vean, cierren los ojos para que no vean lo que Dios quiere que nos digan. No se den cuenta. ¿Sí? A los profetas les piden, no nos anuncien no nos estén diciendo lo que tenemos que hacer. Mejor háblenos con cosas halagüeñas, que halaguen nuestra manera de vivir, que halaguen nuestra manera de portarnos, que hablen bien de nosotros, no nos estén recordando hasta de qué nos vamos a morir. Díganos que todo está bien, que Dios ama a todo mundo, que Dios no va a castigar a nadie, que Dios es amor y su ira ya no va. Eso queremos oír. Sí, pero noten lo que dicen, no nos anuncien lo que debemos hacer, mejor digan cosas halagüeñas. Y luego me encanta esto, anuncien cosas ilusorias. ¿De qué nos habla lo ilusorio? Háblenos de cosas que nos ilusionen. Háblenos de cosas bellas. Está bien, si en esa porción de la palabra es donde estamos, vamos a hablar de cosas bellas, ¿verdad? Sí. Y luego, noten lo que dice el versículo 11, lo que les dicen a los profetas y todo eso. En el versículo 11, háganse a un lado, apártense de nuestro camino. Noten, alejen de nuestra vista al Santo de Israel. No nos hablen de Dios. Cada vez que hablan de Dios nos hacen sentirnos mal acerca de nosotros mismos, nos hacen sentirnos mal acerca de cómo estamos viviendo, nos hacen sentirnos mal porque nos recuerdan que estamos siendo desobedientes. No mencionen a Dios, hablen pero no mencionen las cosas, no mencionen a Dios. Mis hermanos, la iglesia está en un punto ahorita en el que Dios y la palabra de Dios no es lo que se predica y de lo que se habla primordialmente o principalmente. Se trata de filosofías y de inclusividad y de aceptación y de esto y de lo otro, pero no la palabra. Y saben que la palabra de Dios es la cosa más inclusiva de todo el mundo. ¿Sí? Pero la palabra de Dios habla en contra de muchos comportamientos. Y cuando se habla en contra de algunos de nuestros comportamientos, sentimos que nos están echando fuera, ¿no es cierto? Cuando es todo lo contrario, cuando habla mal de algunos de nuestros comportamientos, es para que recapacitemos y podamos volver a ser incluidos. Después del arrepentimiento, como Josías, podamos volver a ser incluidos en el pueblo de Dios. Les dicen de nuevo, háganse a un lado, apártense de nuestro camino, alejen de nuestra vista al Santo de Israel. No me hables de Dios. No quiero oír nada de esas. Miré una película ayer y se las recomiendo. En inglés se titula Until Forever. Until Forever. Me la recomendaron, la miré en YouTube ayer. Estaba en serio, estaba llorando. Soy bien llorón yo. Me hizo llorar. Primero porque me recordó a mi esposa cuando estaba en el hospital porque el protagonista tiene cáncer. Pero se llama Until Forever. En español se titula Por Siempre. Y él a todo el mundo le hablaba del Señor. Y entonces llegó con un camarada y le quiso hablar así. Ay, esas son fábulas, son historietas. ¿Cómo te pones a creer esto? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuándo? No me hables de Dios, no me hables de esas cochinadas, por favor. Todas son falsas. Así estaban los israelitas, así estaba el pueblo de Dios. Y así hay mucha gente.
Le quiere hablar uno de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de que en Él pueden encontrar perdón, pueden tener vida. No me hables de ese cochinero, por favor, no me digas nada. No, pero es que la Biblia dice, pues tú crees en la Biblia porque ese es tu libro, pero yo no creo nada de lo que la Biblia dice. Pero aquí, mis hermanos, está diciéndoselo al pueblo de Dios. Y si no nos ponemos a las vivas, nosotros como pueblo de Dios un día podemos caer en ese mismo error. Cansarnos de las cosas de Dios y no querer escucharlas más. Me tengo que apurar ya. Último versículo, último pasaje que vamos a leer. Bueno, último referencia y luego vamos a leer los últimos 3 versículos. Pablo le escribe a Timoteo esto, y creo que estamos ya en estos tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5, esto es lo que le escribe Pablo a Timoteo. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabes qué, Pastor Carlos Manuel Alvarado Armendáriz? Tú predicas mucha palabra, te daría Biblia. Yo necesito a alguien que me haga sentirme bien acerca de mí mismo. Es alguien que eleve mi autoestima. Mi autoestima está muy baja. Y si alguno de ustedes me dice que su autoestima está baja, yo voy a tratar de elevarla diciéndole que Cristo murió por usted y estuvo dispuesto a pagar con su sangre por su salvación. Si eso no sube la autoestima de cualquier persona, no hay cosa que pueda subir la autoestima de nadie. El hecho de que el Hijo de Dios estuviera dispuesto a derramar su sangre para salvarme a mí, wow. Eso me hace sentirme como que soy una persona muy valiosa para Dios y no necesito autoestimarme. El hecho de que Dios me haya llamado a mí a pesar de quién soy, wow. Entonces tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que puede pasar. Versículos 28 al 30 de 2 de Reyes 23 dice, los demás hechos de Josías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por esos días el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió al río Éufrates para luchar contra el rey de Asiria, y el rey Josías salió a enfrentarse con él en Megido, pero en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales lo pusieron entonces en un carro y llevaron su cadáver de Megido a Jerusalén para ponerlo en su sepulcro. La gente del país tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Y ahí termina Josías. Si quieren leer más acerca de la muerte de Josías, lean 2 de Crónicas 35, versículos 20 al 27, ahí da un poquito de más detalles. Pero ahí termina la vida de Josías. La vida de un hombre que trató de establecer reformas en su país, ¿sí? y en su religión también, tratando de hacer volver el corazón del pueblo de Dios a Dios. Y haciéndolo de acuerdo a lo que la palabra de Dios que encontraron en el templo después de muchos años que estuvo perdida, ¿sí? decía. La puso en práctica en cuanto escuchó lo que tenía que hacer. Y creo que esa es la exhortación para nosotros hoy también. Cuando escuchamos la palabra de Dios y claramente nos dice que debemos o deberíamos de hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla en práctica inmediatamente. Ponerla en práctica inmediatamente. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros. Nos conviene a nosotros. Así es que, mis hermanos, esa es mi exhortación de hoy. Ese es el recordatorio de hoy. Y ahora vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que en ella nos
enseñas y te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, oh Dios, nos ayudes a que si algo de lo que hoy se dijo, algo de lo que hoy hemos estudiado, algo de lo que hoy hemos leído en ella, es algo que nosotros deberíamos de estar practicando, deberíamos de estar haciendo, Señor, que no seamos ni tardos ni perezosos, sino que así como nos has señalado esas cosas hoy, las tomemos como que vienen de tu palabra hacia mí, y que yo, por el poder de tu Espíritu, pueda ponerlas por obra inmediatamente. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, los que nos están viendo por Facebook, los que nos verán por YouTube mañana, Señor. Te pido por cada uno de ellos. Te pido por los incrédulos que quizás van a escuchar este mensaje, oh Dios, que lo tomen como un mensaje que viene de ti, por medio del cual tú quieres que ellos conozcan la verdad, crean la verdad y puedan tener la salvación que todo aquel que pone su fe en ti puede tener cuando se vuelve con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la luz que trae a nuestros ojos. Gracias por la sabiduría que nos da. Gracias por el temor de Dios que pone en nuestro corazón. No temor de que nos vayas a castigar, sino el temor que puede igualarse con la sabiduría que solamente puede venir de lo alto. Así es que, Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia y te pedimos que sigas obrando en nosotros, transformándonos poco a poco. Ayúdanos, Señor, cuando somos rebeldes, y ayúdanos siempre a recordar que a pesar de lo que éramos cuando estábamos en el mundo, tú no escatimaste ni a tu propio Hijo y lo entregaste para morir en una cruz, derramando su sangre para con ella pagar por todo aquel que ponga su fe en ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.